seguimos terminando nuestra serie de estudios, ¿verdad? Los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que, ¿verdad? A lo largo de todo pues casi todo fue desde el comienzo del año, ¿verdad? Hayamos aprendido a confiar más en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene poder sobre todas las circunstancias de la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre absolutamente cualquier circunstancia que como seres humanos enfrentemos en nuestro día a día. Amén. Y que tengamos la plena seguridad de que nuestro Dios es poderoso para cambiar cada situación, aún ahí donde nosotros pensamos o pudiéramos creer que no hay solución. De eso se trata más bien, de que nuestra fe haya sido incrementada. Amén. Amén. Esta noche comenzamos nuestros estudios que van a estar basados en la carta del apóstol Santiago. Y bueno, voy a darle algunos datos, ¿verdad? Voy a dar la introducción. No voy a alcanzar a terminar, quizás solamente de la introducción a esta carta, con algunos datos muy importantes que a lo mejor ustedes conocen, y también voy a lo mejor abarcar algunos de los primeros versos. Es muy posible que esté abarcando este miércoles, el siguiente miércoles, y es muy posible que haya otro miércoles, pero vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Así es que preste atención. Amén. Vamos a aprender y bueno, vamos a la escritura, Santiago capítulo 1, versos 1 al 12, y esta es nuestro comienzo, ¿verdad?, de la escritura de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 1 de la carta de Santiago. En inglés es James, en hebreo es Jacobo, y en griego pues es Santiago. Nosotros lo conocemos como Santiago. Así es que ya estamos ahí. Santiago capítulo 1. Santiago está después de Hebreos. La carta del apóstol Santiago. Y comenzamos con la salutación. En el verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hasta ahí. Padre, te damos muchas gracias y suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, revelándonos, Señor, tu palabra. Ayúdanos a aprender, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir estos ejemplos de tu palabra, estas enseñanzas, estas instrucciones, Padre, para no incurrir, Señor, en faltas contra ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Las epístolas generales precisamente comienzan, ¿verdad?, como
Hebreos, que no hay una seguridad de hacia quién fue dirigida. Bueno, a quién fue dirigida sí, pero escrita por quién, ¿verdad? Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor principal de la palabra, pero en esto pues claro que incurrieron algunos hombres, ¿verdad? Y algunas cartas o libros llevan el nombre de aquellos que Dios usó para escribirlas. En el caso de epístolas generales consideramos a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y también Judas, ¿verdad? Como epístolas, que quiere decir cartas que fueron enviadas a un grupo de personas o a personas específicas. En el caso como del apóstol Pablo, que escribe a Tito, a Timoteo, a Filemón, ¿verdad? Pero en esta ocasión estamos hablando de las epístolas generales, que han sido también designadas como epístolas católicas. ¿Alguien sabe? Usted dirá, bueno, epístolas católicas, ¿qué tiene que ver lo católico con nosotros? Bueno, es que esa palabra es lo que significa. Y si usted le pregunta a un católico qué significa ser católico, muchos no van a saber qué es el significado de esa palabra. Pero católico es universal. Ya lo sabe, por si no lo sabía. Entonces, esta es de las cartas que son generales o universales, que es dirigida para todo este tipo de, ya sean judíos, sean griegos, sean gentiles, ¿verdad? Para toda persona. Entonces, en cuanto al escritor, algunos encuentran por lo menos a 4 hombres que llevan este nombre dentro de los evangelios o dentro de la escritura, ¿verdad? El nombre de Santiago en el Nuevo Testamento, ya les dije que Jacobo en hebreo, ¿verdad? Y Santiago es en griego. Creo que podemos encontrar 3 que fueron claramente identificados, y vamos a ir a estos datos, ¿verdad? Para que usted sepa identificar que Jacobo, ¿verdad? Jacobo y Santiago, que es el mismo nombre, nomás en diferente idioma, ¿verdad? ¿Quién es quién? Por ejemplo, Santiago, la Biblia menciona acerca de Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, y uno dice que es de los hijos de Zebedeo. Algunos de ustedes se acuerdan la escritura donde el Señor Jesucristo dice que a estos 2 hijos de Zebedeo les llamó los hijos del trueno. No sé cómo serían estos muchachos, pero yo he escuchado algunas hermanas, ¿verdad?, que cuando están criando a los nietos dicen, son un terremoto, ¿verdad? Y no sé, alguna característica tenían estos hermanos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo les puso como sobrenombre a ellos, ¿verdad?, un nickname para identificarlos a lo mejor, ¿verdad?, de alguna manera más fácil, o dado a las características que ellos tenían, hijos del trueno. Y entonces uno de ellos, ¿verdad?, es Juan, ¿verdad? Y el otro es Jacobo, Juan y Jacobo, que eran hermanos. Entonces, ahora, Santiago, este mismo Santiago fue asesinado, ¿verdad? Este hermano de Juan fue asesinado por Herodes. Eso se encuentra en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2, ¿verdad? Como datos, si usted desea anotarlo para identificar al primer Santiago o al primer Jacobo. Entonces, dice la escritura en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. En ese tiempo fue cuando también fue tomado preso Pedro, ¿verdad? Que su nombre es Simón, ¿verdad? Pero también el Señor le dijo, tú serás Pedro, que quiere decir piedra. Bien, entonces dice el verso 1 y 2 de Hechos 12, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice, y el verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces aquí tenemos identificado, ¿verdad?, a Jacobo, al primer Jacobo. Entonces en el segundo tenemos luego, ¿verdad?, a Santiago, mencionado comúnmente, identificado también Santiago como el menor. Fue hijo de Alfeo, él fue mencionado en la lista de los apóstoles, pero se conoce muy poco de este Santiago, ¿verdad? Y en este caso automáticamente queda, ¿verdad?, pues fuera de considerarlo como aquel que llegó a ser el líder de la primera iglesia. Entonces, en tercer lugar, pues tenemos al Jacobo, y era hermano del Señor Jesucristo. ¿Usted sabía que el Señor Jesucristo tiene hermanos? Yo sé que sí, ¿verdad? Hay, bueno, en la iglesia tradicional, pues le dan otras
interpretaciones diferentes al grado de que quieren defender el punto de que María siempre fue virgen. O sea, tuvo a Jesucristo y que nunca volvió a tener hijos, cuando la Escritura dice lo contrario, ¿verdad? Encontramos en los evangelios y menciona que el Señor Jesucristo tuvo más hermanos. En alguna ocasión viene la mamá y vienen los hijos y buscan al Señor, ¿verdad? Y como la multitud le rodeaba, le dicen: aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y hacen la voluntad del Padre. Y entonces Mateo capítulo 13, verso 55, anótelo también como un dato, ¿verdad? Donde vemos que el Señor Jesucristo tenía medios hermanos, o sea, hijos de María y José, pero recuerden que él, siendo hijo de Dios, habiendo sido engendrado del Espíritu Santo, entonces solamente era hijo de María, hijo biológico de María, no de José. Entonces preguntan ahí en Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? José era carpintero, ¿verdad? Entonces dice: ¿no se llama su madre María? Entonces ya nos damos cuenta de que está hablando de alguien en específico. Dice: y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, su familia no creía en él. Qué difícil, ¿no es cierto? Muchas veces dentro de nuestra misma familia, a veces nosotros queremos llevar el evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes usted fue el primero de los que se convirtió en su hogar, en su casa, en su familia, aún antes que sus padres a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes les tocó esa experiencia. ¿Y cuál es el deseo suyo? Que sus hermanos, sus sobrinos, sus padres mismos, ¿verdad?, conozcan de esta verdad, de esta palabra, y que sean salvos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando ustedes les predican? No creen. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo tiene esa dificultad. No le creen. No le creen su misma familia, sus mismos hermanos. Entonces, en ese momento, pues Jacobo, ¿verdad?, no creía en el Señor Jesucristo como el Mesías. Pero en el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos, ¿verdad?, que él presidió el gran concilio de Jerusalén. Esto fue con los años. Ya el Señor Jesucristo había muerto y él llega a tener un encuentro que más adelante voy a estar dándole citas, donde Jacobo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, habiendo ya el Señor Jesucristo habiendo muerto y habiendo resucitado. Entonces, al menos, ¿verdad?, Jacobo fue el que resumió todos los temas que se habían tratado ahí en Hechos capítulo 15, e instó al concilio a tomar una decisión bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que este Jacobo llegó a ser el líder, el principal en la iglesia de Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 15 de Hechos, cuando vienen los apóstoles, ¿verdad? Y es que cuando ellos habían ido predicando la salvación, el perdón de pecados, a Jesucristo el resucitado, ¿verdad? Entonces dice que ellos recibían la palabra, se convertían, y en algunos había cierta evidencia en aquellos tiempos, dice que hablaban en lenguas, ¿verdad? Y esto los identificaba como aquellos verdaderos, que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Y entonces cuando vienen a Jerusalén para ver, porque habían hermanos que querían, bueno, ahora ustedes ya recibieron esta salvación, también ustedes tienen que cargar con la ley, ¿verdad? Tienen que aplicar la ley judaica, ¿verdad?, sobre sus vidas. Y entonces vemos aquí que se lleva, ¿verdad?, este concilio a cabo, hablan del asunto, y vemos cómo Jacobo toma al final la dirección, ¿verdad?, que se escriban cartas, ¿verdad?, a las demás iglesias, que no se les inquietase en ello, que no era necesario, dijo Pedro, ¿verdad?, ponerle carga a estos hermanos que son gentiles y se están convirtiendo, ¿verdad?, cargas que ni siquiera, dice, ni nosotros ni nuestros padres pudieron cargar con ella. Entonces, en Gálatas capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo menciona a Jacobo, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Por lo tanto, hermanos, creemos que este Jacobo o este Santiago fue el autor, ¿verdad?, de esta carta. Algunos otros datos que van a ir saliendo por ahí, ¿verdad?, se los voy a ir dando. Por ejemplo, ¿en qué fecha fue escrita? Algunos eruditos, un erudito es aquellos que han investigado, aquellos que han estudiado la historia, ¿verdad?, y han investigado lo suficiente para dar a veces su punto de vista, su interpretación acerca de cómo ven esta carta y las cartas del apóstol Pablo. Entonces, algunos de esos eruditos, algunos de esos exégetas o grandes estudiosos o teólogos dicen que había cierta discrepancia. Bueno, podemos darnos cuenta que tanto Santiago como el apóstol Pablo hablan de la fe. Y algunos piensan, han llegado a considerar que el apóstol Pablo en sus cartas está refutando la enseñanza de la carta de Santiago en cuanto a que, según algunos, menciona Santiago que debemos de usar las obras, que por medio de ellas podemos ser justificados, pero no es lo que dice Santiago. Ha sido una mala interpretación. Lo otro también es porque la carta de Santiago fue escrita antes que el apóstol Pablo empezara a escribir. Se cree que es una de las cartas primeras que se empezaron a escribir, y esto fue entre el año 45 y el año 49 o 50, ¿verdad? Entonces dan ese lapso, 45 y 50, claro, después del Señor Jesucristo, que fue escrita esta carta. Ahora, hay algunos que han dicho, ¿verdad?, acerca de eso, que pues fue escrita para combatir las enseñanzas del apóstol Pablo, pero eso no encaja. Entonces la descartamos, ¿verdad? Entonces, la primera epístola del apóstol Pablo, que fue la primera epístola a los tesalonicenses, esta fue escrita, ¿verdad?, según los estudiosos, entre los años 52 y 56. Entonces no era posible que Santiago estaba refutando las enseñanzas de Pablo. Por lo tanto, la primera epístola de Pablo no fue escrita hasta después de la carta de Santiago, que fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Queda claro que el tema de Santiago no fueron las obras, sino la fe. Y cuando empezamos a leer, ¿verdad?, la carta de Santiago, habla de fe. Habla de la fe, que va a ser probada. Es el mismo tema que trató el apóstol Pablo, pero el apóstol Santiago enfatizó qué es lo que produce la fe. Entonces, tanto Santiago como Pablo hablaron mucho sobre la fe y las obras, y ellos presentaron los dos aspectos de la justificación por la fe, los cuales se ven claramente en los escritos de Pablo. Vamos a entrar en materia. En primer lugar, en cuanto a la fe, diremos que no somos justificados por obras. El apóstol Pablo enseñó en la carta que le envía a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Está incluyendo la fe. Y luego dice: y esto no de vosotros. O sea, esto no tiene que ver con algo que ustedes hayan hecho. No es algo que ustedes se hayan ganado. Esto es un regalo de Dios. Y entonces esto lo conocemos como la gracia, que nosotros no merecemos. ¿Quién se merece aquí que le paguen un mes de sueldo sin haber trabajado? ¿Quién se lo merece? A lo mejor sí lo merecemos, ¿verdad? Porque hemos trabajado algunos, a lo mejor muchos años. Pero es algo que los patrones no harían. Con dificultad nos pagan el día festivo. Con dificultad algunos pagan el overtime. Les duele, ¿verdad? ¿No es cierto? Y entonces, es algo que no hemos trabajado y no hemos hecho nada, pero al Señor le plació, mire, regalarnos algo que no merecíamos. Y decía el pastor Delgadillo, ¿verdad? Yo no sé cuántos se acuerdan del pastor Delgadillo. Él decía, la gracia, la bondad de Dios es algo que no merecemos, pero la necesitamos. Y es cierto, ninguno, no ha habido uno solo en este mundo que merezca el favor de Dios. Sin embargo, la necesitamos para poder entrar al reino celestial, para poder ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Envuelve la fe. La fe es algo
hermanos, que nosotros podemos alimentar en nuestro día a día. ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Alguien sabe cómo obtenemos la fe? Mediante la prueba. Por la palabra de Dios. Amén. Dice, alguien recuérdeme la cita, Romanos 10, 17. Por el oír. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenga en cuenta ese verso porque vamos a estarlo usando. Tiene que ver y está relacionado con todo lo que vamos a estar aprendiendo a través de esta carta de Santiago. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe, de creer, porque has puesto tu confianza en Él. Y esto dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por lo que haces, no es porque tocas bien, no es porque cantas bien, no es porque predicas bien, no es porque sirves siempre, no es porque has ganado muchas almas, no es porque invitas mucha gente, no es por eso, no es porque diezmas mucho, porque ofrendas mucho, no. Dice que esto no es por obras, para que nadie diga, yo estoy bien con Dios y todo me va muy bien, porque yo hago esto, yo diezmo, decía aquel, yo hago esto, lo otro, ¿verdad? Y muchas cosas. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, pero ahora se lo dice a Tito. Le dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A lo mejor ustedes están preguntando, pero si vamos a hablar de Santiago, porque anda en otros lados. Lo que estamos viendo es lo que el apóstol Pablo está escribiendo y luego vamos a ver lo que Santiago escribe, ¿verdad? Para ver que los dos están hablando de la misma cosa. Quizás usa una manera diferente, ¿verdad? De ilustrar, ¿verdad? Una cosa, pero todo es igual. Están hablando de la fe y lo que produce la fe. En segundo lugar, sí leímos Tito 3:5, ¿verdad? Dice que nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras de justicia, mis hermanos, son todas aquellas cosas que hacemos correctamente. Justicia es lo que es la voluntad de Dios, lo que le place a Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo cuando le dijo a Juan? Es necesario que cumplamos toda justicia. Es la voluntad de Dios, es lo que es correcto. Y entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Todo lo hizo Dios para nosotros. ¿Qué hicimos nosotros o qué tuvimos que hacer? Solamente creer por medio de la fe. Y dice Romanos 5:1, dice que somos justificados también para con Dios y es por medio de la fe. Entonces, segundo lugar, en cuanto a las obras, diremos que somos justificados para obras. Tito capítulo 3 verso 8, ahí mismo, ¿verdad? Adelantito donde estábamos, palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? En buenas obras. ¿Cómo se conoce el buen árbol? Y en varias ocasiones el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que está diciendo es, por las obras que hace, vas a conocer. Yo no sé quién es salvo y quién no es salvo, ¿ok? Quien lo sabe es Dios. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que alguien está en Cristo y es nueva criatura? Por su conducta, por sus acciones, por sus obras. Así es como la fe es demostrada. Y nos vamos a encontrar con personas que se saben la Biblia desde la primera página hasta la otra. Pero lo que practican, cómo hablan, cómo accionan, cómo actúan, es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando?
sus malas obras, o está demostrando su falta de fe o su fe a través de su conducta. Y entonces, por eso a veces podemos decir, este hermano no es hermano. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando conoce a algún hermano así, usted tiene dificultades para llamarle hermano. Si su conducta no es la que muestra la Escritura, tenemos dificultad para decirle hermano. Y a veces hay personas a las que les llamamos hermanos, a lo mejor por el compromiso. No se vaya a sentir mal. Yo he escuchado a algunos pastores que desde el púlpito, ¿verdad?, no dicen hermanos, hermanas, dicen señoras y señores, o damas y caballeros, o amigos, usan otros términos, pero tienen problemas para decir así, hermanos. ¿Por qué? A lo mejor tomando el verso que dice Juan, donde dice, si alguno viene, dice, y no trae la doctrina, o sea, la doctrina es la enseñanza que tenemos, dice, no le digas ni bienvenido. Pero no podemos decir eso, Lo que queremos es que la gente tenga la libertad de venir y escuchar la palabra de Dios, que es la que transforma. Amén. Pero Dios no nos puso como jueces, ¿ok? Esto es solamente para que podamos entendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y si la Escritura nos va a descubrir quizás, ¿verdad? Cuando estamos dando alguna enseñanza aquí y algún ejemplo, luego, ¿verdad? Nuestra mente es tan rápida que empieza a pensar en aquel hermano, en aquella hermana o en aquella persona. Cuando la palabra nos está hablando directamente a nosotros. La palabra es para nosotros, mis hermanos. Y nada más que para nosotros. Y cuando nosotros la recibimos no tenemos que estar, ¿verdad?, ahí, ¿verdad? Como si le lanzan una pelota y órale, ahí te va, y esta te toca a ti, y la otra te va para allá, ¿verdad? No es así. Es para cada uno de nosotros. Pero aprendemos a identificarnos y a ver nuestra condición delante de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, ahora en Efesios, ¿verdad? Ahí en Tito 3:8 decía que procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Ahora Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, ¿verdad? El verso lema de la escuela bíblica de vacaciones. Y todos nos lo aprendimos, ¿no es cierto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la fe, mis hermanos, es la raíz de la salvación. Y el apóstol Pablo enfatizó este aspecto. Siempre hablaba de la fe. Las obras son el fruto de la salvación. Y Santiago, vamos a aprender que él dice, no puede haber fe sin obras. Siempre van de la mano, obras y fe. Es a través de las obras que mostramos nuestra fe. ¿Estamos? Bien, entonces tengo otros 15 minutos. Quizás podemos expresarlo de esta manera. La fe es la causa de la salvación y las obras son el resultado de la salvación. El apóstol Pablo lo dice también de otra manera, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Las obras cambian. Las acciones cambian. Las actitudes cambian. Somos diferentes. Somos criaturas nuevas. Antes maldecíamos, antes decíamos malas palabras, antes nos emborrachábamos, antes hacíamos droga, antes hacíamos un montón de cosas, pecábamos como cualquier otro, adúltero, fornicario, etc. Quizás hasta en hechicería, andaba ya consultando a alguien que le leyera la mano, el café y no sé qué tantas cosas más leen, ¿verdad? El horóscopo, y no salía de su casa si no escuchaba, cómo le iba a ir ese día. Y basaba su fe o su creer en esas cosas.
Eso éramos antes. Ahora salimos siempre, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestras obras, ¿verdad? Reflejan, ¿verdad? Nuestra fe. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo que las obras no lo salvarían a uno, él estaba hablando en cuanto a las obras de la ley. Y recuerde que en muchas ocasiones el apóstol Pablo estuvo discutiendo acerca de ello. Vamos a encontrar que hay mucha gente que se justifica o quiere justificarse a través de las obras de la ley. Por ejemplo, hay quienes todavía practican, ¿verdad?, ciertos rituales. Por ejemplo, bueno, mire qué adecuado, ¿verdad? El ejemplo, aquí tenemos a unos hermanos mesiánicos. Y no es para criticarlo, nomás para enseñar, ¿verdad?, que ellos son como de la línea de Jacobo. Y luego les explico por qué. Porque Jacobo era judío. Recuerdan que en una ocasión, o en varias ocasiones, cuando el apóstol Pablo empezó a ir con los gentiles, ¿verdad? Estuvimos estudiando en la escuela dominical desde hace algunos meses atrás acerca del trabajo que se hizo en el libro de Hechos, ¿verdad? Lucas escribe acerca del ministerio del apóstol Pablo, de cómo el apóstol Pablo comienza en Jerusalén, la persecución, sale, ¿verdad? Y el evangelio llega a Samaria, y luego en Samaria se va allá, empieza a irse a todo el mundo. Pero luego nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo es llamado para ir a misionar, lleva el mensaje a Éfeso, a Colosas, a Tesalónica, a la región de Galacia, ¿verdad? Y empieza a llevar el mensaje. Dice que los lugares donde él llegaba a predicar eran los lugares, ¿qué?, de los judíos, a las sinagogas. Y donde no había sinagoga, dice que buscaba los lugares donde se concentraba siempre la gente, donde se reunía, y él empezaba a predicar. En Atenas él llegó y dice que vio que, ¿verdad?, usó pues lo que tenía ahí a la mano, y dice que vio un lugar ahí porque eran bien idólatras. Dicen que en ese lugar habían más ídolos que habitantes. Y luego dice que vio un lugar ahí, había un altar, ¿verdad?, sin un ídolo, pero decía al Dios no conocido. Y eso él lo utiliza, ¿verdad?, para traer una enseñanza, y empieza. Y entonces estos lugares, el apóstol Pablo, aprovechando que la gente ya conocía la ley, ¿verdad?, de las leyes judaicas, la palabra, ¿verdad?, entonces él llegaba y les enseñaba quién era Jesucristo. ¿Dónde estaba el Mesías? ¿Dónde estaba Jesucristo? Que ya había muerto y había resucitado. Y entonces la gente, ¿verdad?, los judíos se convertían. Entonces los fariseos y todos aquellos que estaban lejos de Jerusalén creían en la palabra, se convertían. Pero ellos, habiendo toda su vida vivido practicando los rituales, ¿verdad?, como lo que están celebrando ahora. Yo no sé cuántos escucharon el domingo de la mañana la explicación que les di acerca de lo que ellos tienen aquí. Es una representación de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, ¿verdad?, cuando el pueblo traía sus cosechas, sus primeros frutos, y ellos continúan con sus tradiciones, ¿verdad? Entonces Jacobo era uno de ellos. Sin embargo, Pablo no tuvo problemas en ir a los gentiles porque nadie más quiso ir. Y entonces en el capítulo 18 de Hechos nos damos cuenta que él llega ahí a Corinto, empieza a hablar, a reunirse con los fariseos, con los judíos de ahí, pero entonces resulta que se le levantan, se ponen en contra de él, y entonces el apóstol Pablo le dice: hasta aquí yo he servido con limpia conciencia, ¿verdad? Pero desde ahora me voy con los gentiles, y que la sangre de este que ustedes crucificaron sea sobre ustedes. Pues fue lo mismo que ellos dijeron cuando clamaron allá que crucificaran a Jesucristo. Sí, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad?, como un tipo maldición. Y entonces el apóstol Pablo pues decide incurrir en el campo gentil, y él no tiene problema. Pero Jacobo sí, Jacobo nunca salió a los gentiles, siempre estuvo en Jerusalén. Y entonces él escribe, y yo creo que él, ¿verdad?, tenía a lo mejor esa dificultad. Sabe que un judío no debía entrar bajo el techo de un gentil, y eso era por leyes, ¿verdad?, establecidas para ellos. Nosotros no tenemos ese problema, podemos ir y meternos abajo de aquella enramada. A lo mejor ellos sí tienen problemas para venir y meterse aquí, donde a lo mejor no sé, ¿verdad?, qué tan
conservadores sean de su, pero sí nos vamos a encontrar con algunos que sí son muy conservadores de su fe y que en su vida ellos han probado un pedazo de puerco, algunos de ellos, otros a lo mejor sin saberlo, pero bueno, como dijo el apóstol Pablo, come y no preguntes. Entonces, cuando Santiago enfatizó que las obras eran esenciales, él estaba hablando de las obras de la fe, no de las obras de la ley. ¿Quieres mostrarme tu fe? O sea, ¿quieres enseñarme a mí que crees en Jesucristo? Lo voy a ver a través de tu acción, de tu actitud. A esas obras se está refiriendo. No se está refiriendo a las obras de la ley como los rituales que habían que cumplir, ¿verdad? En tiempos de Pascua, comer la Pascua y esas cosas que para ellos eran estatutos para siempre, perpetuos, o sea, nunca se acabaría eso. Entonces, quiero cerrar en esta noche con esta palabra para darle tiempo a la oración y consideren esto. Vamos a continuar, ¿verdad?, en esta carta. Apenas di la introducción, pero yo creo que vamos a tener tiempo para aprender tanto acerca de la fe, de las pruebas que vamos a pasar como hijos de Dios. Entonces, cuando Santiago enfatiza, ¿verdad?, que las obras son esenciales, dijimos que él está hablando acerca de las obras que envuelven nuestra fe. Entonces, en Santiago capítulo 2, verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios, hermanos, nos observa y Él ve lo que hay en nuestro corazón. Y Él sabe si usted cree o no cree. Él lo sabe, no podemos engañarlo. Y entonces, esto es justificación por fe. ¿Sabe que nuestro vecino, él no puede ver nuestro corazón? Nuestro compañero de trabajo no sabe lo que hay en nuestro corazón. Me atrevo a decir que mi esposa tampoco sabe lo que hay en mi corazón. Solamente lo que me oye decir a veces, ¿verdad?, que le digo, ¿cómo le digo? Se queda pensando que a veces le digo, vieja, ya sabe lo que sigue, ¿verdad?, que la amo, pero no sabe lo que hay en mi corazón, como yo tampoco sé lo que hay en su corazón. Y nos conocemos por lo que hacemos, como actuamos, ¿verdad? Pero eso es todo. Así también nuestros compañeros de trabajo nos conocen según lo que nos escuchan hablar o decir, pero nuestro corazón, quien lo conoce realmente es Dios. Y si alguna buena opinión tienen de nosotros, es por lo que les hemos dado a conocer a través de nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra amabilidad. Y a veces, hermanos, todos pasamos dificultades, ¿no es cierto? Siempre queremos portarnos bien. Amén. Siempre queremos no dar simplemente una buena impresión ante los demás, ¿no es cierto? Queremos que la gente tenga buena opinión de nosotros. Qué amable, qué bien portado, qué respetuoso, qué honesto, qué transparente. Pero todos lidiamos con algo y muchas veces perdemos el control. Qué bueno que usted no lo pierde. Yo todavía lo pierdo a veces. Y ahí es donde la gente nos conoce. Y ahí es donde tienen una opinión de nosotros. Ahí es donde nos llegan a conocer. Por eso le digo, su vecino no puede ver su corazón, pero él solo puede juzgar por sus obras. Y sus obras es el fruto de su fe. De cómo yo actúo, estoy enseñando cómo es mi fe. Si creo o no creo. Si creo, me someto a Dios. Me sujeto a su palabra, obedezco, pero todos batallamos con ello. Y es lo que continuaremos hablando precisamente de las pruebas difíciles, versos 2, 3, ¿verdad?, de Santiago. Esto lo veremos la próxima semana. Entonces, consideremos
Dentro de esta enseñanza vamos a considerar dos versos específicos. Primero, ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y el otro verso que vamos a considerar también, o el otro tema, ¿verdad?, es las obras y la fe. ¿Estamos aprendiendo? Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Suplicamos, mi Dios amado, para que nos sigas guiando y dirigiendo a través de tu palabra. Queremos aprender cada vez más, Señor, para mejorar no solamente nuestro conocimiento, sino nuestras acciones y actitudes, Padre, para que podamos crecer, tener un desarrollo, Señor, del cual podamos predicar tu palabra, Señor, con simplemente modelar nuestra vida. Y como dijo aquel hombre, ve por el mundo predicando, y si es necesario, habla. Que sea nuestras acciones mostrando esas obras, Señor, como resultado de haber creído en ti. Gracias porque dice tu palabra que preparaste esas buenas obras desde antes. Dice tu palabra de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles que pasamos. Te suplicamos para que nos recuerdes, Señor, a cada momento, tu Espíritu Santo, que necesitamos ser diferentes, necesitamos ser como tú. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.